gracias Hugo. Yo puntualizar algunas cosas, lo más importante lo planteó Hugo. Yo creo que uno podría definir como que este es un gobierno que lleva adelante una agresión expresa contra las condiciones de vida de la población, para definirlo de alguna manera. Las cosas que bien contaba Hugo se le suman, ¿no? Tarifazos, poner un ancla a la discusión colectiva, poner un piso, un techo, perdón, los salarios no pueden aumentar más que un determinado monto, que es un 15%, cuando el costo de vida se calcula que no menos del 23-24% va a aumentar este año. Es decir, tratar de usar como ancla para la inflación el salario. Si eso se le suma tarifazos, si a eso se le suma el desfinanciamiento del Estado, bueno, lo que se plantea es una agresión permanente a las condiciones de vida de la población. Tarifazos que están beneficiando fundamentalmente a los sectores energéticos, fundamentalmente porque se quiere plantear a Argentina como una plataforma de exportación de hidrocarburos no convencionales. Entonces se está pagando, nosotros pagamos el gas muchísimo más que lo que se paga en cualquier lugar, 7, 8 dólares el millón de BTU, de manera que pasa a ser un recurso como la energía eléctrica también, porque mayoritariamente la matriz energética tiene que ver con combustibles fósiles, facturas que han aumentado el 1000%, barbaridades que no se pueden pagar. Por otro lado, un proceso casi diríamos, sin interrupción de endeudamiento en 3 años de la gestión de Macri. Si se endeuda por todo lo que tiene autorizado este año, va a aumentar el endeudamiento público en 120.000 millones de dólares, alimentando una fuga, sí, 120.000 millones de dólares, alimentando una fuga en 2 años de 24.000 millones de dólares. Es decir, un panorama totalmente insostenible que en nuestros países ya sabemos cómo termina. Crisis del sector externo y la vuelta a los programas de ajuste que ya conocemos todos. Me parece que, y programas de ajuste que tienen que ver en muchos casos con un nuevo, no solo una reforma tributaria, como planteaba muy bien Hugo, que el punto fundamental de la reforma tributaria en realidad fue bajar las contribuciones patronales para el sistema previsional. Lo más importante, lo más sustancioso de esa reforma en cuanto a montos son los 230.000 millones de pesos que se van a ahorrar. Esto es gradual, cuando esté totalmente implementada la reforma es lo que van a ahorrar los patrones. Entonces, tenemos un esquema de endeudamiento, alimentar la fuga de capitales, transferencia de recursos a los sectores del capital más concentrado y consecuentemente ajuste que lo paga el pueblo en su conjunto. Como estas medidas lo que hacen es generar una insostenibilidad del cuadro fiscal, ¿cómo se financia eso? Con ese endeudamiento que yo decía. Bueno, se preparan las condiciones de una tormenta perfecta como la que hemos visto muchas veces en nuestros países, en estos ciclos de endeudamiento, ajuste, represión de la protesta social, que bueno, lo comentaba también una cuestión que vale la pena así ponerlo, puede haber una derrota en lo político, pero no hay una derrota en lo social. Las movilizaciones de nuestro pueblo, lo que fue el 14, que bien se decía, no se pudo aprobar, hubo que echar mano a una continuada represión con todas las fuerzas para poder aprobar esa, pero además las movilizaciones, cosas que para nosotros son muy importantes, la movilización luego de la desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado marca algo. En la Argentina, a pesar de o gracias y a pesar, las dos cosas juntas, de la triste
historia que hemos vivido, la Argentina no soporta un desaparecido más. Y eso me parece que es una cuestión también que hace a la coyuntura, porque es lo que plantea que si bien políticamente con votos pudieron llegar al gobierno, también hay condiciones para poder vertebrar la construcción de alternativas distintas. Puntualizando brevemente los puntos que se planteaban, lo de la cuestión previsional ya lo planteó con claridad Hugo. Acá se comenzó por una cuestión que tiene que ver con la modificación. En realidad no fue una reforma previsional. Lo que se hizo fue modificar la ley que ajusta las jubilaciones para achicar el déficit y poner me río porque voluntariamente permitir que tanto trabajadores como trabajadoras puedan extender, si quieren, su edad laboral. Claro, cuando la línea de pobreza en nuestro país está más o menos en 17.500 pesos, que vienen a ser unos 875 dólares, y una jubilación está en unos 7.600 pesos, es decir, no llega a cubrir el 50%, lo voluntario pasa a ser un eufemismo, es decir, la continuidad en el trabajo tiene que ver con la sobrevivencia propia, no hay otra. Terciarizaciones, bueno, las terciarizaciones en el Estado han estado avanzando, pero nosotros hoy estamos enfrentando una agresión distinta que es directamente contra los puestos de trabajo. En este último tiempo, bueno, aparecían la solidaridad con los trabajadores estatales, casi 4.000 despidos en esta última oleada del gobierno, además de la política de terciarizaciones. Ha habido 4.000 despidos, y sí esta supuesta panacea que han encontrado los proyectos con asociaciones público-privadas están avanzando bastante, están avanzando fundamentalmente. La primera área donde se están planteando es en corredores viales. Lamentablemente los funcionarios que han ido a estudiar estos proyectos de asociación público-privada en España se olvidaron de estudiar una parte, que han tenido que volver a reestatizar los corredores viales haciéndose cargo de un pasivo de 2.400 millones de dólares, porque los privados abandonan, como es histórico, o sea, esos proyectos encubren, como el gobierno es el que termina siendo garante del endeudamiento de los privados financian. ¿Cómo financian esos proyectos? Tomando deuda. ¿Quién es el garante de ese endeudamiento? La ley que habilita esos proyectos permite que el Estado haga emisiones de deuda para que sirvan de garantía, o emita bonos, o emita todo tipo de avales para que sirvan para que el privado tome el financiamiento más barato. Cuando se termina de hacer el negocio, los avales quedan pendientes y ahí, bueno, o sea, ese tema está avanzando. Yo sí creo que es una preocupación porque no están solo avanzando en Argentina. La última reunión ministerial de la CELAC, uno de los puntos que se declaró fue el aval a los proyectos de participación público-privada. Me parece que tenemos que tomarlo muy en serio, porque es una manera que los gobiernos encuentran de que no figure la deuda que toman a futuro, no figura en la carga de deuda pública. Aparecen como más aliviados los presupuestos, pero en realidad lo que se hace es patear compromisos hacia adelante y después quedan en cabeza de los estados. Y el otro, no sé si había... y como parte, digo, y esto sí, y yo ya termino, como parte de estos proyectos, como estos proyectos requieren para la supuesta rentabilidad
de una destrucción de las capacidades regulatorias del Estado, este año, en pleno enero, en plenas vacaciones, sale un decreto que hizo recordar mucho a los decretos de los años 90, los decretos de desregulación, que se llamó un mega decreto, donde se pulverizaron las capacidades regulatorias del Estado. Se llegó al punto de crear una secretaría de facilitación de la inversión privada que tiene como función propender a la eliminación de toda norma que genere impedimentos para la agilidad de la inversión privada. Y cuando presentan el decreto, dicen, esto le hará ahorrar 100.000 millones de pesos a los inversores, es decir, más transferencia de recursos. Un poco creo que el panorama es ese, el sistema previsional, junto con el tema de terciarización, me parece que vale la pena tomar el tema de los despidos, y lo más importante para nosotros ha sido la constatación esta. Bueno, tenemos políticamente enfrente un inconveniente con la gestión de Macri, pero también tenemos la garantía de que hay un conflicto social que cada vez se pone más frente a la realidad y se le está haciendo dificultoso avanzar con estas medidas.